Estamos de regreso en Matinal. Muchísimas gracias por su sintonía. Y ahora nos da mucho gusto tenerte aquí. Guido Gómez Mazara, abogado y dirigente político, puso la coordinadora y yo le agrego uno de los aspirantes presidenciales para el 28, aunque él por humildad no lo diga. Buenos días. Buenos días, un placer estar aquí con dos amigos. Gracias por la oportunidad y siempre es un placer conversar. Guido. Muy bien, muy bien. El presidente se reunió con los aspirantes a presidenciales para el 2021. ¿Tú estuviste ahí? Miren, sí estuve. Pero el acuerdo que hemos hecho todos es no tocar el tema. No tocar el tema por ahora. Pero también yo quiero hacer una reflexión al respecto. Y debo decir que la sociedad dominicana necesita un respiro, una tranquilidad. Y que los políticos no podemos creernos en el derecho de tener licencias para irrespetar los niveles de tolerancia de una sociedad. Básicamente porque el proceso electoral pasó. Hay temas que trascienden la lógica de los partidos que están pendientes en la agenda nacional y que resultaría de muy mal gusto que un país que va a una reforma constitucional, una reforma fiscal, una revisión de toda la legislación en materia electoral, usted le salga con la imprudencia de estar vinculado a actuaciones de carácter aspiracional. Lo más racional, desde mi punto de vista, es que todo el esfuerzo de nosotros esté concentrado en consolidar la gestión de gobierno, el partido, y que tengamos la capacidad de construir como puentes de entendimiento en los sectores que van más allá de la lógica partidaria, porque, repito, hay decisiones fundamentales en la vida nacional que ameritan que todos nos concentremos en eso. El que quiera tener futuro en el partido sabe que su futuro depende de una buena gestión, de unos buenos resultados. Y también tenemos que asimilar las experiencias del pasado, donde todos por creerse que tenían la posibilidad, al mismo tiempo lo hicieron, se generó un caos y la sociedad dominicana nos rechazó desde el punto de vista electoral. En el caso personal, yo quiero decir que a mí nada ni nadie me va a colocar en la lógica de hablar de otra cosa que no sea contribuir con que salgamos bien de las reformas políticas, económicas y jurídicas pendientes. En ese sentido, y discúlpame para darle continuidad a esta pregunta, porque me gustaría tu análisis, porque también hay funcionarios que son imprudentes y cuando ven que han ganado todo, las municipales, lo congresual, el ejecutivo, y creen que tienen la licencia para comenzar a golpear y amenazar y además de abusar. Entonces hay que verse en el espejo de los otros, en el reflejo del pasado, cuando un PLD que se consideraba dueño de todo, al final ha caído en lo que está. Déjeme decirle que yo nunca he creído que un éxito electoral cuasi abrumador se puede constituir en una dictadura de mayorías. Exacto. En ese sentido, tanto la jurisprudencia fresca del PLD como en el viejo partido en el 2002, cuando no entendimos lo importante que eran los equilibrios, los contrapesos, la sociedad acumuló la rabia necesaria y electoralmente nos impugnó. Por eso yo quiero reiterar que en el marco del éxito tenemos que ser reflexivos y prudentes, porque una victoria que se ejerce con arrogancia termina en tragedia. En el caso específico de nosotros, tanto el buen trato con los sectores con los que competimos, hablo del PLD y la Fuerza del Pueblo, como segmentos fundamentales en los medios de comunicación, en el sector social, en la clase empresarial, tiene que ser la regla. Yo, por ejemplo, saludo las iniciativas que ha tenido el presidente, porque al otro día de los resultados electorales favorables habló de la necesidad de construir puentes. Sí.
ya hizo un encuentro con el ex candidato presidencial del PLD, lo va a hacer a su regreso con el candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo y con otros sectores. Porque repito, aquí lo que importa es el país. Y en función de eso yo quiero aprovechar la oportunidad para pedirle a mis compañeros que la humildad nunca ha sido compañera del fracaso de la gente. Y que los pueblos, así como te endosan electoralmente, tienen mucha capacidad de crisparse. Invito, repito, a que nos mantengamos con cordura, con tranquilidad, sin excedernos, porque no nos olvidemos que la victoria electoral nuestra se construyó en el marco de un altísimo nivel de abstención. Desde el año 1994 hasta la fecha, es decir, los últimos 30 años, los procesos de incremento de niveles de abstención deben ser motivo para llamar la atención a la clase política, porque la clase política no está generando el entusiasmo de antes, la militancia de antes, y en el caso específico de las elecciones recién finalizadas, el nivel de abstención en lo presidencial fue de 44%. Eso debe ser motivo de una reflexión para nosotros. Guido, bueno, yo pienso que el gobierno en esta gestión, pienso que ahora que tiene la oportunidad de hacer o de continuar creando cosas en beneficios del país. Lo digo en el entendido porque viene de una pospandemia, 2 años, luego obviamente 2 años previos a las elecciones, preparar todo ese escenario, obviamente para tener como resultado lo que estamos viendo ahora, mayoría, una victoria contundente y mayoría en la mayoría de las plazas más importantes. El reto, pienso, del gobierno, o uno de los retos es tratar de hacerlo mejor posible. Un gobierno tratando de posicionar a su partido o continuar posicionándolo. Pero también creo que otro de los retos es el tema que estamos hablando presidencial. Esta situación de estas aspiraciones podría generar alguna crisis a lo interno, podría ser uno de los grandes retos que tiene el partido a la definición de cuál sería el candidato presidencial en la organización política. No, mira, un país que observó el desempeño nuestro en materia de la participación electoral debe recibir desde el corazón del partido la dosis de madurez para asumir la idea de qué es importante para los dominicanos. Aquí lo único importante en términos inmediatos es cómo construimos una reforma en el orden constitucional, en el orden fiscal y en la modificación de aspectos fundamentales que tienen que ver mucho con el régimen de lo electoral. Y yo creo que desde ahora hasta que se pasen las reformas, yo tengo una idea más o menos del orden de las reformas. Pienso que la constitucional va a ser la primera, después la fiscal y después la del régimen de lo electoral. Pero déjame hacer este hincapié, porque nosotros no podemos hacer otra cosa que no sea construir el relato efectivo de por qué es importante irnos al régimen de las reformas. Las reformas por naturaleza tienen un impacto negativo en el orden de lo electoral. Nadie impulsa reformas y sale ileso del punto de vista de las simpatías. Ahora, la responsabilidad de nosotros es construir el país de todos. Y en esa dirección, tanto el presidente de la República como los funcionarios encargados en el área económica han sido enfáticos en decir lo siguiente. Miren, aquí hay una estrategia nacional de desarrollo, donde todos los actores políticos han estado de acuerdo en construir el país de todos hacia el año 2030. Entre los esquemas fundamentales de esa estrategia nacional de desarrollo está la reforma fiscal, que siento que es la que mayor énfasis tenemos que hacer para explicarla. Y yo inclusive apelo a los aspectos de las matemáticas pura y simple. Y le digo a los dominicanos, el gasto del gobierno es igual a 19% del PIB. Los niveles de recaudación del gobierno alcanzan 15%. El histórico en los últimos 3 gobiernos es que la economía dominicana opere con un déficit de un 4% del PIB. Y eso es importante sostenerlo en la gente porque el modelo económico dominicano es un modelo donde los niveles de inequidad social se han mantenido. ¿Por qué? Porque la única forma que han tenido los gobiernos, fíjate que hablo en plural, es para preservar la estabilidad macroeconómica y el tipo de cambio, incurrir en políticas de endeudamiento. Para que ustedes tengan una idea,
la actual economía dominicana, su relación con el PIB es 60% de endeudamiento. Frente a eso, hay aspectos de la economía dominicana que tenemos que enderezarlo. ¿Por qué? Porque pospandemia y por la crisis de Ucrania y Rusia, la economía dominicana ha experimentado una reducción significativa de 2.5% en las políticas de inversión. Era entendible post-COVID y post-confrontación entre Ucrania y Rusia. Ahora, frente a ese acontecimiento, lo importante es procurar los mayores recursos posibles para que la economía dominicana mejore sustancialmente. Este año se proyecta un crecimiento de 5%. Lo que uno tiene que preguntarse es si seremos capaces de controlar la inflación. Y mientras la inflación esté menos que el crecimiento, la economía dominicana da señales importantes. En ese sentido, eso hay que explicárselo a la sociedad. Pero también hay que decirle a la mayoría de los dominicanos y dominicanas que las políticas de reforma fiscal no van a terminar impactando en los sectores que tradicionalmente han impactado, los sectores pobres y la clase media. Entonces, ¿cuál es el modelo de país que queremos? Nosotros como ciudadanos, nosotros nos preocupamos por el tema del tránsito en la capital. Bueno, pero tenemos que procurar recursos para invertir en obras de infraestructura y la movilidad sea mucho más rápida. Nosotros nos preocupamos por el tema de los hospitales. Bueno, tenemos 1.9 del PIB e inversión en el sector salud. Tenemos que buscar recursos para eso. Yo creo que en América Latina nadie discute la capacidad de recaudación del Estado. Lo que la gente quiere definir es la calidad del gasto. Lo que se recauda, en qué se invierte. Eso hay que explicárselo a la gente para que lo entiendan los periodistas, los académicos, el ciudadano, sectores sociales y económicos. Creo que debe ser el mayor desafío de nosotros en estos primeros meses. Porque al final de la jornada, el presidente de la República, como presidente de todos los dominicanos, tiene que construir ese país. No es el país del PLD, de la Fuerza del Pueblo, del PRM o de cualquier sector político. Y en eso tenemos que invertir mucho tiempo, de verdad. Y los medios de comunicación van a ser importantes para esa explicación. En el caso, aunque no hemos concluido todavía el proceso electoral porque no se han entregado, ya la Junta terminó todo, pero... Con un desempeño efectivísimo, sí, de la Junta, que merece el aplauso de los ciudadanos. En el caso del 2028, hoy, el Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo, uno a las 10 y otro a las 11, tienen encuentros para evaluar el proceso electoral pasado, pero parece que en el caso de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández sería el candidato para el 28 o Omar Fernández. Alberto, nadie es dueño del futuro, ¿eh? Sí. Y Mandrake el Mago es un personaje de la ficción, sí, no de la realidad. Sin embargo, yo quiero decir lo siguiente. Sin importar que los resultados electorales fueran mayoritarios para nosotros, la democracia dominicana necesita de partidos políticos. Sí. Y de partidos políticos que sean críticos, fuertes y que sirvan para contrapesarnos. Yo, por ejemplo, puedo decir que yo lamento que gente con muchísimo talento no haya retenido su asiento en la Cámara de Diputados. Gente de la oposición con mucha capacidad, con un desempeño efectivo. Eso yo lo lamento porque el gobierno necesita una oposición de calidad. Sí. En el caso específico de los partidos políticos, cuando no alcanzan el triunfo, siempre hay una reacción. Eso es normal. Yo desde la perspectiva de mi partido le deseo lo mejor a esas organizaciones. Yo dije en este programa y en otros programas también que las características del proceso que vivimos nosotros, en la que vaciamos una parte del viejo partido que se fue con nosotros, se iba a producir postelecciones. En la dirección de que yo intuyo que el PLD tiene un gran obstáculo porque la figura hegemónica de ese partido no tiene posibilidades de presentarse a la presidencia de la República. Hablo de Danilo Medina. De Danilo. Y frente a ello, ellos tienen el dilema de impulsar una transición generacional en esa organización. Eso no significa aplastar, denostar y decapitar a esa figura, porque él tiene presencia efectiva. Y en lo que concierne al caso de la Fuerza del Pueblo, la gente puede especular muchas cosas, pero sin ánimo de que la gente malinterprete lo que voy a decir. Este es un partido de la Fuerza del Pueblo donde tengo grandes amigos, pero un partido construido a imagen y semejanza de la figura de Leonel Fernández. Y frente a eso, la historia de los partidos políticos penetrados por las personalidades de sus líderes
hay que pensarla más allá de sus líderes. Miren por qué. El Partido Reformista, que fue un partido construido de imagen y semejanza de Joaquín Balaguer, cuando no fue capaz de generar relevos políticos, mire cómo ha terminado. Desapareció. Y el viejo Partido Nuestro, cuando una figura se entendió dueño y señor de las siglas, la sociedad lo pateó. Hay que ser muy cuidadoso porque tú no puedes tener una sociedad que se encamina a la democratización, pero los partidos llamados a democratizar la sociedad no son del todo democráticos. Es un tema pendiente para esa organización, pero yo respeto mucho eso. Ojalá les vaya bien y que pasen un balance de los resultados electorales. Quito, te quiero preguntar el tema de Haití. Bueno, fue aplazada la intervención de Kenia en Haití. Las cosas no andan bien. ¿Cuáles tú crees que deberían ser las acciones? Bueno, ya el presidente ya anunció o salió en un medio de que el apoyo que le daría a esa intervención de Kenia sería humanitaria y no militar. Pero ¿cuál es la perspectiva? ¿Qué tú ves sobre todo esto? ¿Cuáles son los ajustes que deberá hacer el gobierno en torno a esto? Porque esto podría provocar quizás una migración de nacionales haitianos tras la intervención que quieran cruzar a territorio dominicano, que puede ser normal, obviamente, buscando refugio y mejores condiciones de vida. El país ha sido preciso y bien definido respecto a su política migratoria en el caso haitiano. Nosotros hacemos como país mucho énfasis en el tema migratorio hacia Haití por la proximidad. Si los que vivieran de aquel lado fueran suecos, hablamos de Suecia, pero son ciudadanos haitianos. Frente a ese acontecimiento, yo creo que el mejor deseo institucional del país es que el Consejo de Transición organice formalmente una salida democrática en Haití y que la institucionalidad marche de tal manera que se traduzca en una mejoría sustancial del nivel de vida de los haitianos, que la comunidad internacional haga la ayuda que tiene que hacer y que jamás piense que la solución del tema haitiano debe provenir del vientre de la República Dominicana, porque nosotros desde el punto de vista de las finanzas públicas, el tema haitiano es casi insostenible. ¿Por qué? Porque en aspectos tan esenciales como las parturientas, yo debo decir que en los últimos 4 años el gobierno ha gastado 10.000 millones de pesos en parturientas. Y el gobierno también ha definido una política clara en lo que concierne al tema fronterizo. Más aún, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo significativo porque no solo controlemos el flujo de indocumentados y la ilegalidad, sino el control de los visados que de una forma u otra ha servido como una herramienta de ingreso legal, pero que terminan estableciéndose en República Dominicana. Además, hay un componente de peligrosidad. Y es que, de una forma u otra, la comunidad internacional ha reconocido que las bandas criminales tienen un control político de Haití. Y en el caso específico de nuestro país, tenemos que preservar los niveles de tranquilidad en el país para que mañana muchas bandas no utilicen el territorio dominicano para operar respecto a Haití. Y en esa dirección, lo más saludable es pedirle a la comunidad, ya hay una declaración, Kenia va a hacer en menos de 3 semanas un ingreso formal a Haití. Debo sostener que la República Dominicana, como resultado de los acuerdos de 1929, no tiene otra cosa que no sea ser un ente de observación frente a cualquier proceso de intervención. El gobierno lo que sí reitera es su voluntad humanitaria, de ser solidario, con el pueblo, como siempre lo hemos sido. Eso no es un componente nuevo, pero mis mejores deseos como ciudadano, como dirigente político, es que los haitianos resuelvan su problema en Haití. Guido, ¿debe el presidente en esta nueva gestión hacer cambios en el tren gubernamental? Mire, eso es una facultad del presidente. Regularmente aquí hay como una cultura de que victoria electoral, tanto para extender un periodo de 4 años o como que llegue otro gobierno. Hay cambios, remozamiento, inclusive en muchos ámbitos de las políticas públicas era evidente la necesidad de cambiar porque muchos funcionarios fueron ya electos. Inclusive cuando muchos de ellos se presentaron, se les sustituyó. El caso específico del hoy senador electo de Santiago, don Daniel Rivera, era ministro de Salud. Y en otros ámbitos también pasó lo mismo. Yo lo que espero es que cualquier tipo de decisión que tome el presidente de la República sea para generar y renovar las esperanzas que puede tener el ciudadano de que las políticas públicas le impacten favorablemente. Eso es una facultad del presidente. Él tiene que decidir al final de la jornada. Hay aspectos
que yo pienso que de una forma u otra las encuestas marcan el tema del empleo, el tema de la inseguridad ciudadana, los temas de una mejoría sustancial del nivel de vida de los ciudadanos. Creo que en los temas de salud, educación, tenemos que repensar las políticas públicas, pero ya eso es una facultad del presidente en la que yo no tengo que inmiscuirme. Bueno, en el caso de las reformas que tocaste ahorita, hay un tema en la reforma constitucional. Presidente Luis Abinader dice que le gustaría, entre otras cosas, ponerle un candado para que en el futuro ciudadanos no quisieran cambiar las reglas de juego previas. Pero el nunca jamás es un candado. ¿Qué otro candado pudiera ser que se pudiera colocar para evitar eso? Mira, hay muchos constitucionalistas que sostienen la tesis de que la actual Carta Fundamental tiene sus candados. Sin embargo, no es menos cierto, ustedes han sido testigos de los acontecimientos de los últimos 15 o 20 años, de que muchas veces la mayoría ha servido como un mecanismo de un traje a la medida. Esa es la verdad. Hoy el Partido Revolucionario Moderno pudiera reformar la Constitución o cualquier cosa sin el apoyo de la oposición. Pero mira lo delicado de una mayoría electoral abrumadora que no se transforme en una dictadura de mayoría. Si bien es cierto, nosotros tenemos una mayoría calificada, no podemos patear a otros sectores de la vida nacional. Frente a ese acontecimiento, yo siempre he creído en el diálogo. Sin embargo, en lo que concierne al tema de los otros candados, yo te puedo decir lo siguiente. Yo preferiría, y eso no lo he discutido con el presidente, pero yo soy un observador de los procesos, yo preferiría que un mecanismo para afianzar el concepto de candado es que cualquier tipo de reforma que nazca en el Congreso Nacional, como constitucionalmente corresponde, termine siendo validado por una consulta de carácter popular. Me explico. La gran crítica que hay con muchas reformas es que los legisladores nunca afilan cuchillo para su propia garganta o se hacen trajecitos a la medida. Cuando tú establezcas un modelo de reforma y al final de la jornada sea el ciudadano que valide o no la reforma, es un punto importante. Si mañana decidimos, por ejemplo, que en el régimen de competencia electoral la segunda vuelta no sea necesaria siempre y cuando la distancia sea de 10 puntos entre el primero y el segundo, que no sea una facultad exclusiva de los legisladores, sino que termine siendo una fuente de consulta popular y que el ciudadano vote, para ponerte ese ejemplo, en el sentido de las aspiraciones. Yo, por ejemplo, estoy totalmente en desacuerdo que puestos selectivos, más allá del presidente de la República, no tengan un límite constitucional. No es posible tener senadores por 10 periodos. No es posible tener diputados por 10 periodos. No es posible tener alcaldes por 10 periodos. O sea, eso obstruye la posibilidad de que la democracia sea renovada y remozada constantemente. Totalmente. Hay un legislador importantísimo que ya cesó, del Partido Reformista, muy amigo mío, que representa la provincia de Santiago de los Caballeros. Máximo. Amigo mío, Castro Silverio. Duró 36 años en el Congreso. Entonces, yo pienso que esos son de los temas que hay que pensar como fórmula de colocarle candado. Y la mejor manera, vista desde el punto de vista de un humilde opinante, que también es abogado, es que se consulte a la ciudadanía para eso. Guido, y la propuesta, la semana pasada se puso en el tapete, de una reducción de los diputados. ¿Tú estás de acuerdo? Yo pienso que en la República Dominicana el espíritu de la representación está muy desbordado. Y eso tiene mucho que ver con la ligereza con que muchos congresistas aprobaron municipios, distritos municipales, y eso ensanchó los asientos en la Cámara Baja, generando inclusive en la operatividad diaria grandes conflictos. Yo creo que eso hay que revisarlo también. Y en el caso de las votaciones, hay muchos que están hastiados con los procesos que se dio desde 2020. En febrero, elecciones. Sí. 3 meses después, elecciones. O sea que tenemos elecciones cerca de 6, 7 meses. Un año antes ya hay estamos en campaña. Yo soy más amigo de unificarlas. Unificarla, ¿verdad? Soy mucho más amigo de unificarlas. Pero esos son temas
que son parte del debate. Por eso yo le he dicho a los compañeros de partido, a los funcionarios, que lo importante ahora es que pensemos en el argumento a construir frente a la sociedad, para que sepan que la mayoría que tenemos no es para patear al resto. Sí, eso Guido, es. bueno, la Junta Central Electoral demostró por los hechos realizar unas elecciones participativas, organizadas y transparentes. Y obviamente frente al reto de los cuestionamientos de los partidos de la oposición. Ya próximamente estos miembros podrían ser renovados. ¿Tú entiendes que dado el trabajo que ha hecho su presidente, Román Jaques Liranzo, claro, es una facultad de él querer obviamente aspirar o no de nuevo, ¿podría dársele un voto de confianza a Román Jaques Liranzo en un escenario hipotético para que puedas repetir? Mira, después del desempeño de la Junta y de sus titulares, ellos se hacen merecedores de cualquier cosa, entre ellos permanecer por 4 años. Ese es mi criterio, porque el desempeño de ellos rompió con los fantasmas y las perturbaciones de 4 años antes. Sin embargo, ellos son profesionales independientes, que al final de la jornada tendrán que hacer un balance, pero se lo merecen todo, claro que sí. Pero y hay que aplaudir el desempeño. El desempeño y además la forma magistral de tolerancia con los partidos de oposición y hasta con los oficialistas. Bueno, se necesita esto, bueno, vamos a dar otro chance más para que pueda. Déjame hacer una afirmación sin que se repute de ligereza. Después de Ángel María Liz y César Estrella Sadala, hemos tenido la mejor Junta Central Electoral actualmente. Bueno, pues se ganaron 4 años más. Muchas gracias, Guido. Señores, despedimos a Guido Gómez Mazara, quien es abogado y dirigente político importante del Partido Revolucionario Moderno. Gracias, Guido, por tu participación. Las puertas están abiertas. A ustedes gracias por esta complicidad y les invitamos a que continúen disfrutando de nuestra programación.